Bienvenidos a todos. Hoy tenemos un programa especial. Vamos a estar hablando de los demonios. Este video se va a dividir en 3 partes y son las siguientes. En primer lugar, vamos a ver cómo actúan los demonios en la vida de la gente. En segundo lugar, ¿qué son los demonios, Satanás y los espíritus inmundos? En tercer lugar y último, vamos a ver cómo podemos ser libres de la influencia demoníaca. Suscríbete a nuestro canal, regálanos un me gusta o haz un comentario para que YouTube pueda recomendar este video a más personas. Dios te bendiga. ¿Cómo actúan los demonios en la vida de las personas? Todos ustedes, mírenme, por favor, todos, mírenme. Tienen que entender algo sobre los demonios. Lo que los demonios quieren es una morada, porque ellos han perdido la suya. Son espíritus que buscan una casa. Se conforman con un cerdo, se conforman con un perro, se conforman con un gato. Habitarán cualquier cosa que esté vacía. Ciertamente tienen 2 lugares donde habitar, una fosa o el cuerpo. Los demonios no quieren quedarse sin morada. Cuando perdieron la morada del endemoniado de ganadero, el hombre que estaba poseído dijo: no nos envíes a las profundidades, preferimos tener a esos cerdos aquí abajo. Están buscando un cuerpo. Ahora, en el momento en que encuentran ese cuerpo, por favor escúchame, tienes que escuchar esto. Lo reclaman como propio y ellos están decididos a no perderlo. Incluso si lo pierden, harán absolutamente todo lo que esté a su alcance para recuperarlo. Por lo tanto, los demonios que solían habitar en ti te visitan muy a menudo. Y la única manera de mantenerlo fuera de tu vida es manteniendo el Espíritu Santo en tu corazón y manteniendo la sangre de Cristo sobre tu vida. Cuando la sangre de Jesús es aplicada, ningún demonio puede cruzar esa línea. Asegúrate de que la gente escuche lo que estoy diciendo. Ahora mira su determinación aquí. Cuando el espíritu impuro sale de un hombre, él camina. Número 1, la Biblia nos dice que los demonios son capaces de viajar porque dicen que él camina. Número 2, él camina a través de lugares secos, buscando descanso, buscando. Qué interesante. Los demonios saben buscar. Son grandes investigadores. Número 3, ellos buscan en ti el descanso. Es lo único que ellos buscan. Los demonios realmente no están interesados en su cuerpo. Ellos solo quieren un lugar para descansar. Si lo dejas entrar, te atormentarán mientras ellos descansan. Su descanso es tu destrucción y su descanso es tu tormento. Número 4. Ellos buscan el descanso y la Biblia dice: y no lo encuentra, no encuentra ninguno. Me dice que son capaces de ver, son capaces de decir. Ellos pueden ver el lugar que está vacío o está lleno. Significa que ellos pueden decir qué lugar está habitado o deshabitado. Ellos pueden ver el lugar en que hay vacante o está lleno. Eso significa que pueden decidir en qué lugar habitar o qué lugar no habitar. Ahora la Escritura dice que ellos hablan. Entonces Él dice: ellos hablan, ellos deciden, tienen capacidad de decisión, ellos tienen voluntad. Cuando ellos dicen lo haré, es que volveré. Ellos piensan en volver, tienen capacidad de pensar
tienen conocimiento. Cualquiera que hable de pensar significa que tienen un cerebro para pensar. Así que esto me dice que los demonios tienen capacidad de pensar. Voy a volver a mi casa. Ahora, hay algo muy interesante. Él también tiene fe. Los demonios tienen fe. Ellos realmente creen que van a recuperar esa casa. Y lo notan. Él dice, esta es mi casa. Mi querido hermano, hermana, tú puedes decir, llevo 20 años libre de ese demonio. Y él todavía cree que es su casa. Ahora piensa en este demonio diciendo, mi casa. ¿Cuántos de ustedes en algún momento tuvieron un demonio y ahora son libres? Pongan sus manos en alto. Tengo noticias para ti. Ese demonio todavía cree que esa es su casa y que tú no tienes derecho a ella. Te visita mucho más de lo que crees. Vuelve de vez en cuando para ver si hay alguna vacante, si hay espacio. No lo dejes entrar nunca. Él dice, volveré a mi casa de donde salí. Incluso se acuerdan, no solo tienen fe, sino también tienen memoria. Cosas que han olvidado, los demonios nunca olvidan. Los demonios te recordarán tu pasado, porque ellos tienen una gran memoria sobre tu pasado. Pero te diré, hermano, cuando ellos traen a colación tu pasado, traen a colación su futuro. Dos cosas. Número 1, los demonios prefieren trabajar juntos, pero muchas veces ellos trabajan solos. Ellos prefieren un equipo, son como hienas. A menudo encontrarás un solo demonio, y a veces, la mayoría de las veces, encontrarás un grupo de ellos en alguien, porque cuanto más sean, más fuerte será el conjunto en esa vida. Pero esto también me dice algo más. Hay niveles de maldad en los demonios. Hay aquellos que son más malvados y menos malvados. Todos son malvados, por supuesto, pero hay aquellos que son más fuertes que otros, que son más débiles, y hay demonios fuertes. Ahora, precioso pueblo de Dios, los demonios son atraídos por el sonido, el olor y la vista. Quiero repetir lo que acabo de decir. Los demonios son atraídos por la vista, por el olor y por el sonido. Permítame hablar de esto. Cualquier objeto, cualquier libro, cualquier DVD, cualquier programa de televisión, cualquier revista que honre a Satanás o a su reino, atraerá a los demonios, como estatuas de dioses falsos, como imágenes de lo demoníaco, como programas de televisión que muestren actividad demoníaca, como películas sobre Satanás o vampiros, o cualquier cosa que tenga que ver con lo oculto o la brujería. Ten cuidado de lo que compras en tu tienda. Ten cuidado con los cuadros que cuelgas en tus paredes. Ten cuidado con las películas que permites para tu familia, con los videos que tienes en tu casa. Y puede haber algo en tu casa. Puede haber algo en la estantería de tu habitación. Es mejor que vayas a verlo y veas por qué tu casa está en esclavitud como lo ha estado. ¿Por qué la enfermedad no puede salir de tu casa? Mira por qué tu hijo está drogado y nada puede liberarlo. Tal vez haya algo debajo de su colchón, amigo mío. Nunca olvides a Josué. En Josué capítulo 7 y 8 tenemos la historia de Acán. ¿Qué sucedió allí? Dios le dijo a Josué, le dijo, tú entra ahí, entra en Jericó y destruye todo en Jericó. ¿Quemas todo? ¿Por qué? Porque Dios quiere prohibir cualquier contacto con lo demoníaco. Pero un hombre llamado Acán, de la tribu de Judá, había entrado y tomó. ¿Qué? Tomó una prenda de Babilonia y tomó algo de oro. Y esa prenda
Probablemente en ella había alguna imagen demoníaca, y Dios hizo una aclaración. Él dijo: no voy a escuchar esto. Si permites que los malditos entren en ti, serás maldecido como él. Era una prenda y un objeto. Ambos estaban malditos. Dios dijo: no permitiré lo que está maldito en tu lugar, tu tienda, en tu casa. Y dijo: si permites que entre lo maldito, serás maldecido como él. Dios dijo: ni siquiera que ellos se acerquen a ti. Si permites que los malditos no se acerquen a ti, si quieres que la vida y el poder de Dios esté en tu vida, entonces deshazte de esa cosa en tu casa. Si tienes videos, si tienes cuadros, si tienes CDs, todo lo que tengas que pueda ser demoníaco, si tienes algo de naturaleza demoníaca, deshazte de ello esta noche. Ve a casa y quémalo. ¿Qué son los demonios? Satanás y los espíritus malignos. Las palabras demonios, diablos, espíritus inmundos se utilizan muchas veces indistintamente, pero cuando se habla de ángeles caídos o de estos espíritus malignos, se contemplan varias cosas diferentes. En primer lugar, están los que cayeron con Lucifer antes de que el hombre Adán fuese creado. Y así tenemos a Satanás y a los ángeles que cayeron con él. Así que esa es una clase de espíritus malignos o ángeles caídos, por así decirlo. Además, estudiamos el Génesis cuando leemos sobre los días de Noé y por qué Dios destruyó al mundo. Él habla de ángeles que no guardaron su primer lugar, su primer estado, y entonces comenzaron a encontrarse con los seres humanos, y así la Biblia nos dice cómo debían ser castigados. Así que ese era otro grupo de ángeles caídos. Así que el término ángeles caídos o espíritus malignos o demonios pueden usarse indistintamente, pero estas son las clases de dos ángeles caídos. Y luego están los que fueron despojados de sus cuerpos. ¿Ves? Ellos son despojados de sus cuerpos mientras otros están encadenados. Luego tienes la otra clase de demonios, porque ellos tienen una jerarquía de autoridad. Ellos son aquellos que tenían muy alta autoridad y tenían el poder de funcionar como si fueran seres humanos. Estos eran ángeles de alto nivel. Es como hoy. Los ángeles buenos también son de diferentes clases. Tienes aquellos que la Biblia dice que pueden aparecer, visitarte como seres humanos. No vienen con alas, no se ven diferentes. Simplemente aparecen como si fueran seres humanos. Usted ve que en el libro de Hebreos, el capítulo 13, la Biblia dice que no debemos descuidar el hospedar a extraños, porque algunos han hospedado a ángeles sin darse cuenta. Ahora, ¿cómo hospedarías a un ángel si viniera con alas? Lo sabrías. Pero ¿por qué dice que aparecen como hombres? Como la Biblia nos muestra en el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo, como aparecían como seres humanos. ¿Ves? Se vestían como seres humanos, pero los conocías si tenían la revelación del Espíritu de Dios, la sabiduría de Dios para distinguir entre estos. Podías distinguirlos. Así que los ángeles de clase alta tendrían eso. Y entonces, eso era lo mismo que esos ángeles caídos eran capaces de hacer antes de caer. Ahora, su habilidad para actuar de esa manera no les fue quitada. Y así la Biblia habla de Satanás
actuando como un ángel de luz. Entonces dice, no es de extrañar si sus ministros también funcionan como si fueran ángeles de luz. Así que sabemos que actúan como si fueran ángeles de luz. Así que los demonios, particularmente, son aquellos que fueron castigados con la pérdida de sus cuerpos. Ellos no tienen sus cuerpos celestiales hoy. Ellos no eran de esa clase de ángeles que tenían esos cuerpos. Ahora, ¿por qué ellos no tienen esos cuerpos? Ellos actúan diferente. Ahora, hay aquellos que son llamados espíritus malignos. Ahora, estos espíritus malignos, no solo el hombre genérico, quiero decir, Satanás es un espíritu maligno, porque es un espíritu y es maligno, pero hay aquellos que son particularmente llamados espíritus malignos. Usted encuentra, especialmente durante los ministerios de Jesucristo, cuando ellos echaron fuera espíritus malignos, y se les dijo que los espíritus malignos salieron. Ahora, algunas veces si recuerdas el nombre de Beelzebú, que significa Señor de las Moscas, es porque esos espíritus funcionan como moscas. Vean ahora el término espíritus. Fue usado para caracterizar sus actividades, no sus formas o tamaños. Así que cuando ellos fueron echados fuera, si tú tuvieras el Espíritu, si tú tuvieras la revelación de Dios, tú los verías como si fueran un juramento de moscas, porque hay muchas, y esto no tenía nada que ver con sus tamaños, recuerda eso. Los espíritus pueden cambiar sus formas, De hecho, por eso se usa el término espíritu, ya que en el Antiguo Testamento, roca, o en el Nuevo Testamento, significa espíritu, significa viento. Trata de describir la característica de ser informe, sin forma, y puede estar contenido en cualquier cosa grande o pequeña. Pero en el reino del espíritu, recuerda, esos son lenguajes que se usan en el mundo humano, pero en el reino del espíritu existen realmente tamaños y formas, son conocidos en el reino del espíritu. Dios es un espíritu, Él tiene una forma, y nos mostró su verdadera forma y figura cuando vino Jesucristo. Ahora, algunas veces si recuerdas el nombre de Beelzebú, que significa Señor de las Moscas, es porque esos espíritus funcionan como moscas. Vean ahora el término espíritus. Fue usado para caracterizar sus actividades, no sus formas o tamaños. Así que cuando ellos fueron echados fuera, si tú tuvieras el Espíritu, si tú tuvieras la revelación de Dios, tú los verías como si fueran un juramento de moscas, porque hay muchas, y esto no tenía nada que ver con sus tamaños, recuerda eso. Los espíritus pueden cambiar sus formas, De hecho, por eso se usa el término espíritu, ya que en el Antiguo Testamento, roca, o en el Nuevo Testamento, significa espíritu, significa viento. Trata de describir la característica de ser informe, sin forma, y puede estar contenido en cualquier cosa grande o pequeña. Pero en el reino del espíritu, recuerda, esos son lenguajes que se usan en el mundo humano, pero en el reino del espíritu existen realmente tamaños y formas, son conocidos en el reino del espíritu. Dios es un espíritu, Él tiene una forma, y nos mostró su verdadera forma y figura cuando vino Jesucristo. Y Jesús dijo, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Pero entonces, característicamente, Él puede llenar un edificio entero, un gran volumen, y puede llenar tu pequeño corazón, ¿ves? Lo que significa que puedes contenerlo
a un cierto tamaño y decir que este es su límite, pero eso se usa en el término espíritu. Así que para ayudarte a entender eso, necesitarás estudiar un poco más de los evangelios, particularmente para ver sus acciones, a quién exactamente se está refiriendo. Satanás, por ejemplo, no posee individuos. La forma en que Satanás funciona es como Dios. Dios no te poseerá sino por su espíritu, ¿ya ves? Y Él no te poseería en esa forma y se apoderaría de tu mente. Pero el diablo trata de hacer eso. Por lo que Él hace es que Él tiene un cuerpo celestial que no fue tomado de Él. Y puede actuar, puede mostrarse en forma humana, porque es un ángel de clase alta, un ángel caído. Pero entonces, a diferencia de los demonios que han sido despojados de sus cuerpos, que necesitan de estar en una persona viva para llevar a cabo sus funciones en la tierra, Satanás no necesita eso. Y también los otros ángeles de clase alta no necesitan eso. Pueden simplemente transformarse y funcionar como un ser humano, pero puedes reconocerlos, como dije, por el Espíritu. Y entonces, ¿cómo ellos entran en la gente? Es poniéndoles palabras en ellos. Por ejemplo, la Biblia nos dice cómo ese Pedro dijo algo en respuesta a Jesús. Cuando Jesús dijo que iba a morir, la Biblia dice que Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Reprendió a Jesús y le dijo: no hables más de morir. Y entonces Jesús, dice la Biblia, se volvió a Pedro y le dijo: vete, apártate de mí, Satanás, porque no cortas las cosas de Dios, sino las de los hombres. Se volvió a Pedro y le ordenó a Satanás que se fuera. ¿Significa eso que Pedro estaba poseído por Satanás? ¿Cómo el endemoniado y el endemoniado de Gadareno estaba poseído por un demonio? No, Satanás introdujo sus palabras en Pedro, y Pedro habló por sus palabras, y Jesús, sabiendo que esa era la manera de manipular a Satanás, reprendió a Satanás. ¿Ves cómo Dios entra en ti hoy? Él no deja su trono y entra en ti. Él envía su palabra a tu corazón. Tú aceptas su palabra entra en ti. Esa es la manera en que Dios entra en tu corazón. Así es como Satanás opera como persona, pero sus demonios operan diferentes. Ellos literalmente entran en el individuo primero, a través de una sugestión. Entonces tú abres tu mente a esa sugestión y por lo tanto te abres a ti mismo a que ese espíritu maligno entre. Pero como un hijo de Dios, tú siempre no le puedes permitir eso al diablo. Él no puede dominarte al menos que tú se lo permitas. Él no puede tener dominio sobre ti. Pero aquí está la segunda parte de lo que quiero decir. Es posible para un hijo de Dios, con el buen conocimiento de la palabra de Dios y del reino de Dios, que continuamente está en comunión con el Señor y habla por la palabra de Dios, puede experimentar alguna forma de impedimento de un demonio? ¿Puede experimentar alguna clase de impedimento? Enfáticamente sí. Ahora, quiero leerles la experiencia de Pablo aquí en esta área. Primero, Tesalonicenses capítulo 2, desde el verso 18, por lo cual hubiéramos querido ir a vosotros, aun yo, Pablo, una y otra vez nos puso trabas Satanás. Le dijo varias veces: hubiera querido ir a vosotros, queríamos ir a ti. Él dice: especialmente para mí, intenté varias veces. Él dice: pero Satanás nos estorbó. ¿Por qué dijo eso? Porque Satanás se lo impidió. Satanás puso una piedra de tropiezo en el camino. Él se lo impidió.
y él sabía que era Satanás quien los estorbaba. Él pudo haber dicho, bueno, las cosas cambiaron, pero él tuvo discernimiento y sabía que Satanás provocó los obstáculos. Y así podemos saber, y si lo sabemos, podemos lidiar con la situación. Y déjame decirte esto, y esto es muy importante. Si el diablo está detrás de cualquier situación, es más fácil lidiar con ella. No debes tener miedo. Siempre es más fácil lidiar con él porque Satanás o los demonios son seres inteligentes y responden a la autoridad. Así que saben que tienes poder sobre ellos si sabes cómo usarlo. Así que no debes asustarte de que es el diablo el que está poniendo obstáculos a esto. O decir, oh, el diablo está detrás de esto. No, si es el diablo, es el caso más fácil. Dios nos ha dado la victoria y venció al diablo desde el momento en que triunfó en la cruz del Calvario. Cuando nos enfrentamos a un demonio, pero la presencia de Dios está allí, las cosas son diferentes. Es como Jesús en la sinagoga. Él solo está leyendo las Escrituras. Él solo está en sus propios asuntos, compartiendo la palabra. Y el diablo grita, ¿qué tienes con nosotros? Jesús, sabemos quién eres. Eres el Santo de Dios. ¿Has venido a destruirnos antes de tiempo? Y Jesús le dice, cállate, sal de él. ¿Sabes por qué estoy compartiendo esto ahora? Porque muchos de ustedes van a estar echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Sí, echar fuera demonios. Jesús nos dijo que echáramos fuera demonios. Podemos ejercer esa autoridad y vamos a tener que usarlo. Te dije que esta vez vamos a usar todo lo que Dios nos enseñe. La palabra de Dios nos dice que cuando Jesús estaba pasando por la calle o por un cementerio, había un hombre que estaba atado con cadenas y grilletes, y era tal la influencia demoníaca en él que esos grilletes los rompía y atacaba a la gente, y ninguna persona podría cruzar a través de esas calles debido a este hombre violento y endemoniado que estaba en el lugar. Él estaba entre tumbas noche y día, se cortaba con piedras. Los demonios lo volvieron loco. No podía controlarse porque los demonios le hacían hacerse esas cosas. Se cortaba con piedras, se desangraba, pero él no sabía lo que se estaba haciendo. Cuando se llega a esas situaciones, ellos hacen cosas terribles. Los demonios, te diré, no son para nada agradables. Así que la Biblia dice, mientras que el hombre que todavía estaba lejos, Jesús comenzó a dirigirse a él. Entonces él se vuelve hacia Jesús y el demonio aún no sale de él, aunque Jesús le dice al demonio que salga de él. Entonces empieza a correr hacia Jesús, pero Jesús ya había hablado con él. ¿Por qué te digo esto? Porque alguien puede estar lejos mientras tú sigues dirigiéndote a ese diablo o demonio que lleva por dentro. No tiene que acercarse. Antes de que empieces a decirle al diablo, en el nombre del Señor Jesús, que rompo tu poder sobre ese nombre y te pido que salgas de él, Jesús dijo, en mi nombre echaré fuera demonios, y corrió hacia Jesús, y Jesús entabló con él un diálogo como el que yo hice con un demonio alguna vez, y al final le pidió que se fuera. Tenemos el poder de Dios y lo debemos usar. Ellos creen que los estamos molestando, pero aún no han visto nada del poder de Dios. ¿Cómo vivir fuera de la influencia demoníaca? ¿Por qué oramos? Bueno, te daré una respuesta. Porque hay un diablo.
¿verdad? La razón por la que oramos es porque hay un enemigo allá afuera que quiere devorar a cualquiera que no esté orando. Porque está el diablo. Él es realmente impresionante. Él nunca descansa. Siempre está tramando. Y puedo decir que tampoco es débil. Nunca creas eso de que el diablo es un león sin dientes. Dios nunca dijo eso. De hecho, Él es un león rugiente. Un león rugiente significa que es fuerte. Un león rugiente que busca a quien devorar significa que también tiene poder. Así que no lo descartemos eso. Aquellos que caminan con el Señor no tienen nada de qué preocuparse, ni nada de qué temer. El diablo no puede acercarse a ti. Él nunca te tocará. ¿Por qué? Porque la unción de Dios te protege. Pero si no estás orando, querido hermano, alértate. Tenemos un enemigo astuto, poderoso, que nunca descansa, que siempre trama, llamado Satanás, el diablo. Por eso necesitamos orar. Y si ese hijo de Dios alguna vez se relaja en la oración, ese diablo atrapará y destruirá a esa persona. Si alguna vez nos relajamos, si alguna vez decimos estoy cansado, si el Hijo de Dios o el siervo de Dios alguna vez se relaja en la oración, estará en problemas. Yo aprendí eso de la manera más difícil cuando era joven. La carne es un enemigo. Así no se puede. Imagínense lo fuerte que es, y solo la oración puede controlar esa cosa. Porque Pablo dice en los Corintios, yo mantengo mi cuerpo bajo sujeción, y esa palabra significa yo pongo ese cuerpo, mi cuerpo, bajo disciplina, bajo sujeción, porque no siendo que yo, habiendo predicado a otros, termine siendo expulsado. Él conocía el poder de la carne. Él dijo muy bien, dijo el hombre que yo soy. En Romanos escribió, si mortificamos o hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Con la oración, con el ayuno. Y Pablo enfatiza la importancia de la oración cuando dijo en Efesios que la oración debe ser constante. Escuchen, orar siempre, eso es ser constante. Por eso decía que uno siempre debe ser persistente. Por eso decía en toda perseverancia e incansable. Eso significa no rendirse jamás. De lo contrario, habrá fracaso. Ya ven, la oración es el único camino señalado por Dios. La oración es el camino señalado por Dios para que obtengamos todo lo que necesitamos. ¿Recuerdan lo que dice Santiago? Dice, ustedes pidieron y no tienen nada. Ustedes desearon y no pueden obtener. Luchan y guerrean, pero no tienen. ¿Por qué? No tienen porque no piden. Estas palabras contienen la razón de la abundancia o la falta de espiritualidad. No tenéis porque no pedís, dice la palabra. Piensa que en estas palabras tenemos la razón de la abundancia o la carencia espiritual. Si la gente ora, lo recibe. Si no oran, no recibirán nada, nada en absoluto. Les pido que escuchen con atención, les ruego esto. Estamos viviendo lo que creo que es la temporada más peligrosa en la historia de la iglesia. Y esto no es para que se preocupen. Esto no es para alarmarles. Esto no es para asustarlos. Esto es simplemente para advertirles, a menos que oremos, estaremos en problemas. Pero no tienes que preocuparte. Si oras, no tendrás problemas. No importa si todos los demonios del infierno están en tu casa o en tu barrio.
Ellos no se acercarán a ti si oras. Cuando fui salvo, mi madre y mi padre se convirtieron en cristianos más tarde. Estos creyentes estaban involucrados en la brujería. Teníamos gente que venía a nuestra casa y leía nuestras tazas de té y de café, y lo que sea lo leían. Teníamos brujas en nuestra casa diariamente. Antes de que me salvara, solía oír pasos en nuestra cocina mientras dormíamos, con cadenas arrastrando el pie de alguien. Me asustaba mucho cuando estaba en la adolescencia, porque venían personas a nuestra casa que tenían espíritu de adivinación y todas esas cosas. Pero cuando me salvé, algo le pasó a mi familia y algo me pasó a mí. Recuerdo las noches en que llegaba de la iglesia y abría la puerta y oía pasos que salían corriendo, pasos desde la puerta trasera, corriendo, saliendo y corriendo. Como te digo, lo escuché más de una vez y llegaba de la iglesia, recuerdo esos días. Yo llegaba de la iglesia a las 1 de la mañana porque teníamos compañerismo tras compañerismo, y en aquellos gloriosos días de esa renovación carismática que había, teníamos la iglesia y después la iglesia y después culto y después la iglesia. Teníamos iglesia después de la iglesia y después de la iglesia. Nos quedábamos toda la noche. El servicio terminaba, pero nadie se quería ir a casa. Todos se reunían alrededor del altar, así que llegaba a casa a las 1 de la mañana, abría la puerta principal y oía la puerta trasera dando un portazo, la puerta trasera abriéndose sola y pasos corriendo, gente saliendo de ella. Sin embargo, no había nadie despierto en la casa, y aprendí en esos días que los demonios no podían quedarse cuando yo aparecía. Y es lo mismo contigo. Lo mismo para ti, ningún mal te sobrevendrá, ningún demonio puede acercarse a ti. ¿Por qué? Porque es mayor el que está en ti que el que está en el mundo. Pero tenemos que orar y ser persistentes. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal, regálanos un me gusta y comparte este video con quien lo necesite. Así YouTube va a recomendar nuestro video a más personas. Nos vemos en otro video.